Listo, estamos grabando. Bueno, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda semana. Vamos a empezar con los demos. La idea es que primero inicie un equipo contándonos un poquito sobre el código que hicieron y cómo se ve en la plataforma cuando está arriba. Que nos muestre un poquito sobre eso, sobre cómo estuvo la semana, pero que sea no muy extenso, ¿sí? Que sea más bien como corto y la explicación del código también que sea más bien como corta. Después vemos una, ¿cómo se llama? Hoy vemos, a ver, yo veo, se ve un poco verde. Luego vemos un call review, un módulo de learning, que creo que lo iba a hacer Fabricio, que esperemos un momento a ver si llega. Y por último, repartimos las issues, ¿vale? Para la próxima semana. Hola. Hola Karen, ¿qué más? ¿Cómo vas? Perfecto. Entonces, ¿qué equipo quiere iniciar con el demo? ¿Quién nos va a contar primero? No todos al mismo tiempo, porque... Karen, pues empezamos nosotras por lo que tuvimos el primer issue. Dale, empecemos. Básicamente solo mostraríamos de lo que está deployed, ¿verdad? Y el código. Un poquito del código y lo que está deployed. Ajá, correcto. Listo. Déjame solo busco el de deploy para compartir la pantalla. Dale, no hay problema. ¿Sí están viendo mi pantalla ahí? Sí. Ok. Bueno, pues nuestro issue era el de conectar a Firebase y básicamente que se trajera la información y que pudiéramos como hacer un update de la base de datos y que también se viera en Firebase. Y bueno, aquí está ya la aplicación con el otro, con lo de React Router. Pero en sí esta es la parte que nosotros hicimos. Solo, no sé si Karen quieres seguir explicando, vamos así intercambiando. Ya, dale, yo puedo explicar esa parte. Bueno, como la tarea era de lectura y escritura con Firebase, entonces lo que hicimos fue hacer una lista y pusimos una colección de things, de cosas, y utilizamos la librería, bueno, que es ya en el código se va a ver la librería que usamos para eso, la que nos recomendaron, y para la escritura y decidimos hacer un formulario que tenga un input y eso, ¿no? Que envíe el nombre de la cosa, de eso. Sí. Y básicamente entonces, bueno, esta es la lista que por ahorita está en Firebase, pero se le puede agregar cualquier cosa. Y sale una. Y Karen, no sé si quieres compartir el código de tu pantalla y lo explicamos ambas. Claro, está bien. Dale. Voy compartiendo el código. Ya. Ya, bueno, entonces, aquí está la lista. Bueno, ya, hicimos como que
dos componentes principales. Bueno, como que el componente lista no lo hicimos tanto nosotros, pero como que la funcionalidad sí. Y eso. Y bueno, también hicimos un hook y para ahí conectar a Firebase y hacer las funciones o actions o funciones, las cuales estamos utilizando el getAll para obtener la DB y el create para añadir. Sí, no sé, no sé cómo tengo que explicar el código, o sea, si lo tengo que explicar como muy a detalle o no sé. No, realmente no es muy a detalle, simplemente es como lo conectamos desde aquí, hicimos esto y así funciona y ya, no es mucho. Sí, y quizás puedes explicar por qué y si tomaron Porque tomaron la decisión. una decisión a usar un hook común o algo así. ¿Qué son las avantajes que vamos a tener desde el hook? Que a mí me encanta lo que hicieron. Listo. Bueno, entonces decidimos usar un hook para que a medida de que vayamos teniendo más componentes, el hook se pueda usar en distintas partes del componente y no estemos rehaciendo o haciendo como mucho código repetido. Entonces hicimos por eso el hook. Sí, y otra ventaja creo que el hook tiene es, bueno, aparte de que se puede reusar todas las acciones y se pueden llamar directamente desde el hook, como teníamos que usar la librería de React Firebase Hooks, este hook igual permite usarla. Ahí la estamos usando para traer, para hacer como el get. No lo estamos usando para las otras que son como updates o cosas así que cambian, pero sí lo podemos usar para el get y no afecta como en nada, digamos, la conexión al Firebase en el hook. ¿Sí? Bueno, a mí me encanta el hook que hicieron ustedes y creo que es súper útil. No sé, muy bien hecho. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, seguimos con el otro equipo. Listo. Recuerden que es como decir cuál era la tarea que tenían, por qué tomaron las decisiones que tomaron, sí, es como la estructura, qué fue lo que hicieron y un poquito del código y ya. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces empiezo yo. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí. Sí. Listo, pues, Sí, aquí está. con Ana, nuestro requerimiento era crear unos botones para poder navegar en dos vistas del componente, en dos vistas de la aplicación, perdón. Entonces, lo primero que hicimos fue instalar la librería que nos permite hacer eso, navegar entre componentes. Instalamos aquí React Router DOM. Y una vez instalamos la librería, lo que hicimos fue crear dos componentes según el issues que nos habían dado, uno que se llama add items y otro que se llama list. Y los agregamos al router, al switch. Agregamos una ruta para cada uno de los componentes y ya pues en la aplicación, si vemos aquí, se puede ver que se puede navegar pues entre esas dos vistas, con los botones que aparecen aquí abajo, porque eso también se señalaba en el requerimiento, tocaba alinear los ítems o los botones en la parte inferior de la aplicación y por eso pues están acá. Y ya, y luego lo enlazamos con lo que Karen y Camila hicieron y pues aquí ya agregamos el formulario y la lista que ellas ya trabajaron previamente. No sé si Ana quiera continuar o agregar algo más. Sí, Juan, no sé si puedes ahí mostrar en el código pues la parte de navbar, Ah, sí. que básicamente pues creamos el componente navbar y pues ahí es que están alojados los links
Entonces utilizamos un componente que viene de la librería React Router DOM, que es SnapLead, porque ese nos permitía agregarle el estilo cuando el link está activo. Entonces a través de ese fue que le agregamos el estilo, y cuando se hace clic, por eso se coloca en negrilla. Solo eso. Y ya, pues básicamente fue eso. Ok, chicos, está muy bien. Sí, todo, yo creo que también este fue súper bien. Y estaba Sí, vi que sí, hicieron impressed. igual las correcciones también que les sugirieron. Está bien. Ujú. ¿Y qué opinan React Router? ¿Han trabajado con React Router antes? Yo la verdad muy poco. Hasta ahora tengo como la oportunidad de trabajar como, o de conocerlo un poco más en profundidad. Sí me parece que es potente. Sé que tiene otras funcionalidades y otras cosas que permiten hacer mucho más que navegar solo entre dos vistas. Pero pues imagino que ya lo vamos a explorar más adelante. Pero me parece súper interesante y chévere, por lo que no es necesario hacer eh, solicitudes a servidores ni nada de eso como se hacía antes en la programación, digamos, cuando no se utilizaba React. Entonces me parece muy chévere que una página esté autocontenida y que tenga las diferentes vistas en la misma página web. Sí. Genial, perfecto. Bueno, ay, dame un momentito. Hicieron un muy buen trabajo, chicos. ¿Qué tal la comunicación de esta semana? ¿Cómo les fue con eso? Vi que, bueno, se pusieron de acuerdo varias veces por ahí por el Slack. Vi que no preguntaron, como que todo les fluyó o sí tenían muchas preguntas, pero no nos hicieron preguntas. ¿O qué? ¿Cómo les fue con eso? No, pues yo creo que igual también las preguntas como que teníamos entre nosotros, nos las resolvimos algunas inquietudes, y ya otras pues también cuando en la reunión con Fabricio. Ah, Yo- bueno, sí les sirvió, alcanzaron a reunirse con él y les sirvió bastante. ¿Qué día se reunieron al fin? Fue el jueves. Oh, genial, perfecto. Sí, creo Eh, que por nuestro lado solo fue una pregunta que yo le hice a Mike que teníamos acerca de la librería de Firebase Hooks, pero Mike me respondió súper rápido. Entonces, o sea, nosotros lo hicimos con Karen lo hicimos como creíamos que era, y luego le preguntamos a Mike solo para confirmar, pero sí estaba bien. bueno, perfecto. Sí, mi respuesta fue como, no sé, pero sí, se ve súper bien lo que ustedes hicieron, sí. No sé, pero está bien. Y a mí no me parece súper útil este dependency, el React Firestore hooks, ¿no? Solamente para leer, no nada más. No sé. Perfecto. Bueno, yo les quería preguntar algo, y a Mike también, porque, bueno, hoy teníamos el módulo el Learning Módulo. Pero si quieren podríamos ver el de usabilidad, que creo que lo voy a dar yo más adelante, pues era para otra semana, pero entonces de pronto no sé si se puede adelantar, Mike, y más bien el día que toque le damos a los chicos, no sé si me expliqué bien, perdón. Sí, es que faltamos Fabricio, quien le toca hacer el módulo. Y bueno, si tú puedes hacer este
del Accesibilidad. sí, accesibilidad sería chévere. Podríamos verlo de pronto, porque ese, como yo lo di en el collab pasado, en la cohorte pasada, pues lo tengo aquí como a la mano, y como hay que darlo igual, pues para que no se crucen los tiempos, porque si no luego no lo veríamos, pues no veríamos el de hoy, y me parece importante, pues porque no está como contemplado dentro del tiempo. Entonces voy a darles el módulo de usabilidad. Denme un momentico, estoy abriendo el archivo. Un segundito. Ya les comparto pantalla. Y antes de verlo, quiero solamente comentar que y dar un aplauso a ustedes que puede ser muy difícil mostrar una cosa a todo el mundo y recibir comentarios, una cosa que has hecho. Entonces, creo que fue muy valiente lo que hicieron. Sí. Sí, eso siempre es difícil, uno hacer esto. Sí. Muchas Gracias, gracias. Mike. Gracias a ustedes por su colaboración. Listo, ya, acá ya lo tengo. Bueno, chicos, ahora sí les voy a compartir pantalla. Acá, ¿ya la estamos viendo? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito de usabilidad y accesibilidad. Bueno, realmente la charla que se propone es accesibilidad, pero a mí me parece que estas dos cosas son como cuando uno dice que algo es uña y mugre, pues aquí en Colombia no sé cómo. Sí, como que una cosa no puede ir sin la otra, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Bueno, cuando hablamos de accesibilidad o de usabilidad, uno piensa que solamente está hablando para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Que de pronto tienen discapacidades de pronto auditivas o de vista o que de movilidad, ¿sí? Pero resulta que no es tan así. Tiene que ser algo que sea para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno también tiene que pensarse como uno mismo a futuro. Por ejemplo, una mamá, ¿sí? Pues les voy a poner un ejemplo, una mamá que tiene un bebé cargándolo en los brazos y solamente tiene un brazo en ese momento para poder teclear en el computador, ¿sí? En ese instante hay una condición de incapacidad para usar sus dos brazos, ¿no? Entonces, en ese momento voy a estar inhabilitado de este brazo y pues solamente tengo que usar uno. O cuando, por ejemplo, vas caminando en la calle y tienes que mandar un mensaje rápido, ¿sí? Y pues entonces no tienes como toda tu cabeza 100%. Si vamos a ver de pronto, porque hay unas encuestas que se hacen generalmente y resulta que en esas encuestas hablan que más o menos el 15% de la población mundial vive con una discapacidad, ¿sí? Eso más o menos son 100 millones de usuarios. Entonces serían 100 millones de usuarios menos a los cuales le vamos a llegar, pues no les vamos a llegar si no pensamos en esto desde el principio. ¿Por qué? Porque si nosotros no pensamos en la usabilidad y en la accesibilidad desde el principio en nuestros proyectos de desarrollo, ¿qué va a suceder? Pues que luego, si lo pensamos luego, ya cuando estemos a punto de montar el proyecto, de hacer el deploy, pues va a ser muy difícil. O sale el proyecto sin accesibilidad y sin usabilidad, o retrasas todo el proyecto. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que de pronto lo visualicen un poquito desde el principio, ¿vale? La idea es que no haya, pues ahora que estamos con estos temas de la inclusión y todo eso, la idea es que en términos digitales también haya una abolición de barreras,
¿sí? Que nos incluyan a todos. Porque, como les decía, por ejemplo, también existen las discapacidades visuales y estas discapacidades son muy frecuentes también, más o menos el 18% también de la población mundial. Antes hablábamos de un 15 con términos de discapacidad, ahora hablamos de un 18 con alguna discapacidad visual, ¿sí? Que tienen que usar lentes o que no pueden distinguir colores. Ustedes saben que existe el daltonismo. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar. Algunos países, también tenemos que documentarnos mucho sobre el proyecto de pronto en el que estemos, para qué país va, porque resulta que algunos países tienen leyes, dentro de sus leyes de no discriminación, está esos temas de accesibilidad. Nos contaba hace más o menos un año una de las mentoras que ella estaba en un proyecto con una empresa muy famosa, pues que tiene mucho marketing y todo eso, y nos contaba que les pusieron una demanda gigantesca de mucho dinero por no tener una página accesible, ¿sí? Y entonces, solo en ese momento ellos se preocuparon por tener accesibilidad en su página, y por eso de alguna forma también fue que comenzaron a contratarlos y comenzaron como todo este proceso de accesibilidad. Entonces, también para que vean que estas cosas también puede terminar como en temas legales muy fuertes y en multas bastante prominentes. Entonces, tenemos 3 principios de accesibilidad. Que sea perceptible. ¿Qué significa? Que podamos ver, escuchar, percibir o controlar, ¿sí? Que este tipo de cosas se puedan hacer. Que sea comprensible, o sea, que haya como aquí yo les puse como un ejemplito pues de cada uno. Que sea comprensible significa como el modo cognitivo. En este caso hablaríamos como que haya un orden jerárquico, que sea predecible, que por ejemplo si doy clic en el 1, no sé, que si el 1 tiene 1, 1, 2, pues que haya una pestañita y pueda ver que el 1 es el 1 y el que sigue es el 2 y así pues, ¿no? Que sea operable, o sea, que se pueda manejar tanto en la pantalla como en cualquier desde, por ejemplo, perdón, si lo pueda manejar desde mi pantalla, si es táctil, o que lo pueda manejar con mi teclado, ¿sí? Que tenga todas las opciones, que no solamente pueda hacer desde mi pantalla, y si no tengo de pronto en ese momento porque la pantalla se me partió, pues que pueda tener otra cosa. No sé, pues digo ejemplos así locos. Robusto, ¿qué quiere decir que sea robusto? Pues que lo pueda manejar en mi celular, que lo pueda manejar en mi computador o que lo pueda manejar en una tablet, que se pueda adaptar y que tenga un lector de pantalla. Es importante que cada cosa que nosotros codifiquemos, por ejemplo, tenga, por ejemplo, para que se pueda leer. Si alguien que no está viendo, que es invidente, no puede ver la imagen, pues que diga, aquí hay una imagen, bueno, pues no todo el texto, pero pues imagen de un conejo, no sé, se me ocurre un conejo en este momento. Entonces, ¿qué se puede hacer? Debemos de tener interfaces intuitivas, ¿sí? Que tenga... vamos a ver, creo que son como 8 pasitos que puse acá, no recuerdo muy bien. Y dentro de esos pasos, entonces, tenemos la retroalimentación al usuario. Súper importante esto de la retroalimentación. ¿Por qué? Porque así él no se nos va a perder y no se va a frustrar en el momento en que esté tratando de interactuar con nuestra página, ¿sí? Entonces,
importante decirle qué está haciendo, en qué momento lo está haciendo y qué puede pasar si lo hace de esa forma o lo hace de otra, ¿vale? Un producto en el mundo real. ¿Qué significa esto? Básicamente es cómo solucionamos nosotros nuestros problemas en el mundo real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, nosotros entramos, vamos por los pasillos, vamos agarrando lo que necesitamos, luego vamos hasta la caja, nos aseguramos que esos son los productos que queremos, que tenemos los precios que queremos, porque hicimos nuestra cuentica y llevamos el dinero exacto, pues, y que la otra persona está ahí, le voy a pasar mis productos, me los van a empacar y yo le voy a pagar, ¿sí? Entonces es que nuestra interfaz se parezca lo más posible al mundo real, en la forma en que nosotros ya estamos acostumbrados para darles más seguridad a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, si hago esto, si hago este paso, entonces, bueno, como este, pues tengo mi carrito de compras, voy añadiendo, al final puedo ver mi precio, puedo pagar y, sí, pues que se parezca. Tenemos control y libertad de una interfaz intuitiva. ¿Qué es control y libertad? Básicamente que si yo digo, ay, quiero comprar este teléfono, aquí por ejemplo en este ejemplo que les puse, listo, yo lo tengo, pero luego vi otro, pues que yo pueda quitarlo o poner otro y que siempre tenga claro cuánto voy a pagar y si quiero no tenerlo, simplemente pueda deshacer en cualquier momento eso, ¿sí? Que pueda decir, no, ya no quiero eso. Porque eso evita que nuestros usuarios se frustren. Una vez yo estaba tratando de comprar una mesa, un mueble, una mesa, para el estudio y les cuento que me fue muy mal porque no podía, yo metí, porque la idea era que yo estaba viendo muchas mesas, cotizándolas y las metía en el carrito para tratar de seleccionarlas y luego ya quería pues quitarlas todas para quedarme pues con la que iba a comprar. No pude hacer eso. No pude hacerlo y al final terminé saliéndome de la página. Creo que fue en la de Home Center, no me acuerdo, bueno, no voy a hacer publicidad aquí. El caso fue que yo la cerré y terminé yendo hasta el lugar a encontrar la mesa. Entonces, precisamente porque no me daba esto, no me daba control de lo que estaba haciendo. Eso también es súper importante porque pues si yo no, pues al final voy a también a terminar perdiendo un cliente, ¿no? La consistencia. Bueno, que las cosas que ponemos, o sea, por ejemplo, que un botón se parezca a un botón y no a otra cosa, o que un título nos vaya a parecer un botón, o, ¿sí? O que todo esté siempre ordenado de la misma forma para que el usuario tenga en su mente lo que, o sea, sepa lo que sigue, más o menos. Como, ah, es que antes me mostraron esto así y luego no le voy a cambiar todo el diseño pues para dármelas de innovadora. Pues no, voy a seguir con la misma consistencia. Prevención de errores. Esto también es súper importante porque también ayuda a que uno se frustre muchísimo cuando está interactuando con una interfaz, ¿sí? Entonces, decirles a los usuarios, estás haciendo esto, si no haces esto, si no llenas este campo, no vamos a poder seguir. O estás a punto de eliminar tal cosa, ¿de verdad quieres eliminarla? Eso también hace como un poquito parte de la retroalimentación, pero entonces aquí es como, hey, ponle cuidado a esto que si lo haces, te voy a sacar 0 en tus filtros, por ejemplo. Entonces, esto también es súper importante. Corregir y reconocer errores. Bueno, si el usuario ya cometió el error, viéndolo y ya le dijimos, vea, si no hacía esto, tenía un error, pues bueno, entonces ahora decirle, mire, usted cometió este error, pero no solamente dejarlo en el error, como mire a ver qué hace, no, sino como, vea,
tiene que ir a hacer esto y después de que usted haga eso ya va a poder seguir, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, por eso hice como este diseñito aquí, pues como... Listo. Aquí, súper importante, nosotros somos, generalmente cuando uno está navegando en alguna página o haciendo cualquier cosa, lo que se lee es muy poco, ¿sí? Y muchas veces no recordamos los nombres, además que las cosas se llaman diferente en cada lugar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero no sé, digamos que ropa interior, no sé, digo, se llama ropa interior aquí en Colombia, en otro lugar se llamen, porque también digan bragas o lo que sea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de siempre mostrar como iconos, como aquí un poquito, creo que este no me va a dejar, como estos iconitos que ya sabes que yo no tengo ni idea de este idioma, pero esto me ayuda a saber que aquí voy a poder encontrar vestidos, aquí camisas, acá, ¿sí? Entonces, es importante que pensemos esto también cuando estamos diseñando las interfaces o cuando estamos organizando pues nuestras páginas, ¿vale? Esto me parece que es súper importante hablar un poquito de los dark patterns, porque esto también es muy común, se usa también en muchas páginas, sobre todo, por ejemplo, les cuento una experiencia que tuve en una página de etiquetes aéreos. Me decía como, hey, compra el vuelo y nosotros te damos el hotel, ¿no? Y entonces resulta que yo, no quiero el hotel y no podía quitar el hotel, era como obligación tener que comprar el hotel, porque no me dejaba cotizarlo, por ejemplo, sin hotel. Entonces, bueno, al final pude quitarlo y luego me decía como, al comprar el vuelo estás comprando el seguro de no sé qué, pero era como avisándome pues que tenía que comprar el seguro y si no quería comprarlo me ponía a dar un montón de vueltas para poder quitar el seguro y no pagar ese seguro que yo no quería pagar, ¿sí? Ese tipo de cosas se hacen y esto se llama así, ¿ya? Hacen preguntas trampa, o sea, si nuestro cerebro muchas veces está condicionado a responder, por ejemplo, son preguntas como generalmente le aparece a uno, ¿quieres salir de este lugar? Y uno dice sí, ¿no? Pues que es como la pregunta normal. Entonces ya no preguntan, ¿quieres salir? Sino, ¿quieres quedarte en este lugar? Una cosa así. Entonces uno como automáticamente uno va a decirle que quiero salir, pues ese tipo de preguntas aparecen, ¿sí? Anuncios o pagos encubiertos. Esto era un poquito de lo que les estaba hablando ahorita, como que tenés que comprar el seguro porque sí, porque yo te digo que va a comprar el seguro, más o menos. Continuidad forzada. Esto lo hacen un poquito, creo que ahora se está usando más, antes no se usaba tanto, por ejemplo, como, paga, te damos este mes gratis, pero pon tu tarjeta de crédito que igual puedes darte baja cuando quieras, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que generalmente tú quieres de pronto, voy a dar el mes gratis, ¿no? Pero resulta que pasa el mes, como ya pusiste tu tarjeta, a uno se le olvida que eso existe hasta que le cobran el primer pago y uno ve en su tarjeta que le editaron eso. Entonces, ese tipo de cosas también pues no están como también pues tendrías que tener como una forma, ¿no? Para no pagar lo que no quieres pagar. Esto del spam a amigo es básicamente que pues como que toman tu información y entonces le envían información a algún amigo diciéndote, hey, tu amigo compró tal cosa o tú no sé qué,
como que agarran toda la información de contactos o algo así, pero pues eso ya es como de un poquito del tema de marketing, que eso pues también se hacen y también está muy mal. Y bueno, para finalizar, yo pues finalizo como con este temita, y es que uno muchas veces cuando piensa en las soluciones para determinado problema, muchas veces uno se cierra porque uno dice, no, es que mi solución es la mejor. Pero resulta que hay muchas formas y en desarrollo nosotros vemos muchísimo eso, y es que hay demasiadas formas para darle solución a un problema, ¿sí? Entonces como que siempre estar dispuestos a escuchar todas esas formas que hay, porque eso nos va a nutrir muchísimo más a nosotros. Ya, básicamente es eso y ya, gracias. Listo, chicos. Perfecto. ¿Preguntas? Ay, yo me fui así como, sí, ya, chao. ¿Que tienen preguntas de pronto sobre algo de esto que les dije? ¿Ustedes han usado o conocen alguna herramienta para ayudar con accesibilidad? Yo no, en mi caso no. Ujú. Yo sé que hay en Chrome DevTools hay como una parte de accesibilidad. La he manejado muy poco, la verdad, pero sí sé que existe. Sí, como el Lighthouse, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Yo por ahí también tengo unas, ahorita se las comparto por ahí por el Slack. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, pues que siempre como que trato de recomendarlo, y es La psicología de los objetos. Habla un poquito de la psicología Gestalt, y sobre cómo hay muchos objetos que están mal diseñados. Ay, se me olvidó el nombre del autor de ese libro, que de hecho él es el padre, por decirlo de alguna forma, el padre de la usabilidad, Donald Norman. Sí. ¿No se llama Nielsen? ¿Cómo? ¿No se llama Nielsen? Las heurísticas de Nielsen, ¿estás diciendo? Sí, No, Don Norman. Dan Norman, ajá, él es, Ok. no, lo que pasa es que fue como el creador de la experiencia de usuario, por decirlo de alguna forma. De hecho, creo que fue la primera persona que puso en su hoja de vida que era un UX UI, y fue como el innovador pues con este tema. Y hablaba, de hecho, ahí en el primer capítulo habla un poquito sobre, él mantenía viajando, eh, y trataba pues como de abrir un sofá cama, o la señora que ayudaba pues con el aseo, y trataba de abrir el sofá cama y ella no podía, no podía, y él le pidió ayuda a él y le dijo como, no, es que yo soy muy torpe para estas cosas. Y él decía como, no, no es que usted sea torpe, esto está mal diseñado. Eh, y así con un montón de objetos. Por ejemplo, con las puertas, que uno no sabe si uno la tiene que empujar o la tiene que alar o qué tiene que hacer con esa puerta. Y así, pues con un montón de objetos. Entonces él comenzó a mirar que eran como patrones repetitivos, y que a todo el mundo le pasaba. Y entonces él decía, si a todo el mundo le pasa, pues no es que todas las personas estén mal, simplemente eso está mal diseñado. Y el libro habla un poquito sobre eso y a mí me parece muy interesante. Si quieren también se los puedo enviar por ahí por el Slack para que lo vean. Sí, yo creo que ese libro también ayuda a tener conversaciones con los diseñadores, y quizás en un equipo en el futuro vas a estar trabajando con diseñadores y es súper útil si tú sabes usar hablar el mismo idioma. Y también cuando están hablando con los diseñadores, es bueno conversar sobre la accesibilidad, que es una cosa que
como dijo, que debe tomar en cuenta desde el principio y empieza con el diseño, ¿no? Sí. Sí, sí es. Eso me parece súper importante, eso que menciona Mike. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen. Mentiras. Pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, continuamos con las issues. Yo tengo una pregunta más como de, así de tu experiencia y eso, en tu experiencia o en las experiencias de todos. O sea, uno como desarrollador eh, se encarga más de esa accesibilidad o esa accesibilidad viene desde el diseño y cómo manejarías una situación en que, digamos, si viene desde el diseño, de que tú ves un problema de accesibilidad en el diseño. Ok. Bueno, pues yo cuento un poquito la mía. Ahorita Mike y Mauricio, no sé si nos ayudan a complementar un poquito. En cuanto a quién tiene la responsabilidad de alguna forma de hacerlo, yo creo que todos, ¿sí? Porque todos en alguna parte de nuestro trabajo tenemos que hacer que eso sea fácil o sea usable para todos. ¿Sí? Tanto para nuestros compañeros internos, que era un poquito lo que les contaba sobre que pensar en mi yo del futuro, si va a entender esto, desde ahí eso también hace que sea usable y accesible. Y aparte, porque bueno, a ti el diseñador le entrega, digamos que te entrega al equipo, te dice, haz esto, pero entonces existen otras herramientas con las que tú tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, un diseñador no te va a decir, mire, cuando haga clic en esta imagen, si no aparece la imagen, tienes que ponerle el nombre de lo que estoy mostrando en la imagen. Eso no te lo va a decir un diseñador, eso lo tienes que tener tú súper claro, que tienes que ponerle el nombre, ¿sí? O de pronto un diseñador no te va a decir, vea, cuando la persona no pueda ver que el dispositivo se pueda leer solo. Eso tampoco te lo van a decir, eso eres tú como desarrolladora que debe implementarlo. ¿Sí? Como ese tipo de cositas. Entonces, el diseñador, digamos que te hace una parte, tú pones la tuya, luego los de marketing hacen la suya y así. Todos van como complementándolo. Eso es como integral. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y hay un rol especial para el ingeniero que no puede hacer los otros. Por ejemplo, nosotros decidimos qué tipo de HTML usamos, ¿no? Y eso es súper, súper importante, que si estamos usando un botón o estamos usando un link o estamos usando un div, eso, esos son totalmente distintos, pero tienen un efecto muy grave en la accesibilidad. Y esta es una responsabilidad decidir HTML del ingeniero. Nadie tiene esa otra responsabilidad. Pero también yo creo que todos tenemos una responsabilidad pensar en eso y siempre tener una conversación sobre eso. Y yo siempre pienso que es súper útil, por ejemplo, cuando estoy hablando con mis product managers, los gerentes de producto, hablar de cómo afecta el producto. Por ejemplo, yo trabajo con un software de contadoras y los contadores quieren usar solamente el teclador, ¿no? El teclado. Entonces, yo cuando hablo con ellos sobre accesibilidad, también hablo de cómo va a mejorar el producto o también hablar de que podemos evitar demandas muy, muy graves, ¿no? Entonces hay razones de negocios para hacerlo, pero sí, todo el mundo, estoy totalmente de acuerdo que todo el mundo tiene un parte y también tenemos nuestro rol
individual como ingenieros. A mí me gustaría agregar algo, Sí. respondiendo a la pregunta de Camila de cómo uno hace como para detectar y saber qué hacer, ¿cierto? Sí. Listo. Pues, por ejemplo, en un proyecto que yo estuve, cada pantalla que veíamos los desarrolladores veíamos y decíamos, bueno, esto es intuitivo, esto, ¿qué flujo seguiríamos nosotros como usuarios? Porque a lo último lo que las personas que lo van a utilizar son personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos pasaba muchas veces que que el diseñador colocaba varias X, por ejemplo, una X ahí, luego un botón de cancelar, que iban a hacer lo mismo. Entonces le decíamos, bueno, pero yo creo que ese botón no lo podemos saltar. Entonces, ese tipo de cosas se iban haciendo a medida que iban como mostrando las cosas que se venían, pero siempre tomando desde el punto de cuenta, desde el punto de vista, como si nosotros mismos fuéramos a utilizar la aplicación. Y ya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Alguno? ¿No? Perfecto. Vamos con las issues. Comparto pantalla. Bien. ¿Las explico yo o quiere explicarlas de pronto Mike o Fabricio? Pues, si quieres, yo las explico en forma general, pero recuerdo que en estas me salen un poco de dudas, entonces tal de Ok, pronto las puedes dale. complementar. Listo. Listo, entonces, en una lista de compras consiste en un set de ítems asociados a un token de usuario. Crear una nueva lista consiste en el siguiente. Bueno, mi pregunta es, ¿ustedes han trabajado con un token de pronto? No. No. Yo no. Ok, es que no puedo ver las imágenes de todos, no sé por Ok. qué. Listo, entonces un token es como la referencia de la persona que está utilizando en ese momento la aplicación. Es decir, gracias al token es que, por ejemplo, cuando ustedes utilizan las redes sociales, les traen sus datos, ¿cierto? Para hacer referencia, como por ejemplo, no sé, a su lista de amigos. Y además, dentro de ese token está como seguridad, ¿cierto? Para que no cualquier persona pueda acceder a traer su información, ¿sí? Qué pena con ustedes. ¿Cómo hago para ver la cara de todos en la llamada? Es que no sé. Arriba de las ventanitas, creo que hay. Ah, bueno, no. Creo que si le das doble clic a la pantalla, Ah, sí, los pone a todos arriba. sí. Ah, muchas gracias, Liz. Listo. Entonces, bueno, sería generar ese token. También guardar ese token en el storage. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando vayan a trabajar en cualquier proyecto, ustedes siempre van a utilizar bueno, la mayoría de veces van a utilizar el local storage para poder, cada vez que vayan a hacer una petición a un backend para traer la información, utilizar ese token que está almacenado en el storage, ¿cierto? Y mostrar el usuario la vista de la lista. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los criterios de aceptación. Y otra cosa es que el que va a generar el token ya se encuentra dentro del proyecto, ¿sí? Que ahí le está la ruta en SRC y luego entramos al lib y luego al archivo token. Y para estos criterios de aceptación, así que al igual que la vez pasada, es solamente hacer lo que dice ahí. Para los usuarios que no tienen un token o lista, debe existir un botón en la pantalla de Home que les permita crear una nueva lista, cliquear el botón o link que genera un nuevo token y lo guarda en el local storage. Y una vez que el token se ha creado y guardado, el usuario es redirigido a la vista de lista. Y para usuarios que ya tienen token guardado en el local storage, deben ser redirigidos a la vista de la lista. Entonces, de pronto alguno tiene dudas en esta issue. Pasamos a la otra entonces. ¿Vale? Sí. Ahorita sí ¿Seguro? surgen ¿Nadie tiene dudas? Sí, surgen dudas. Yo tengo una ¿Sí? pregunta. Vale. Eso con confianza. He tenido problemas de conexión, van a disculpar.
O sea, ese token va vinculado a su email, a algo, o sea, como De su momento, nombre. no. O sea, de momento, lo que yo les expliqué al principio del token es lo que se hace en los proyectos reales, porque pues se utilizan los tokens. Entonces, es muy bacano para que vean cómo se genera un token y cómo se utiliza, ¿cierto? Entonces, este token, por ahora, es que va a ser generado como para el usuario que va a entrar en esto, ¿cierto? Es decir, que en estos momentos no tiene que tener relacionado ni nombre, ni email, ni contraseña, ni nada. Solamente el token que ya nos genera es el archivo y este token que vamos a recibir ahí lo vamos a almacenar en el local storage. Pero ¿cómo hace el Gracias. sistema para identificar diferentes usuarios? O sea, Ah, porque, porque si llega un usuario y se genera un token y si no hay un sistema de autenticación, difícilmente se puede saber que es una persona diferente, que entra en momentos diferentes. qué buena pregunta. Pues ahí sí no estoy muy seguro. ¿Tú de pronto estás ahí, Liz? No, bueno, Eh, en este momento de la issue, hay una lista de tokens, ¿sí? Nosotros, creo que está, no recuerdo, bueno, creo que es en esta, ahí hay una lista de tokens, y en esa lista va a tener pues como los usuarios, perdón, es de alguien y están todas las perritas como locas. Ahí está la lista como tal. Entonces, lo que va a hacer eso es como agarrar uno de esos tokens. Por ahora no va a ser como un único token para una única persona. No, simplemente es como hacer que eso se vincule. Creo que sí. Dame un momento, cliquear. Sí, agarra simplemente uno de los tokens que está ahí dentro de esa lista. Genera un nuevo token y lo guarda. Ajá. O sea que generar un botón para generar un solo token y Ajá. para guardarlo en el local storage. O sea, es como Correcto. hacer la comunicación entre el token.js con un botón y con el local storage. ¿Más o Exacto. menos eso? Es eso, sí, y básicamente. la lista está vinculado con el token nomás. No tiene que ver con el usuario, es solamente con el token. Y creo que en el futuro vamos a tener algo como que puedes compartir el token para que una otra persona pueda ver tu lista, ¿no? Ah, ya. O sea que Y en teoría también ahorita... no, ah, No, continúa, qué pena. y también no está muy seguro el app en este momento. Sí. Sí, entonces por favor no pongan nada de información como ah, de Tarjetas de crédito. sí, nada así en la aplicación en este momento, por favor. Ah, ok. Sí, en este Ah, ya momento entiendo. es. O sea que va a ser un solo token Ujú. y cada vez que se renderice nuevamente la aplicación, va a ser nuevamente un solo token. Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, digamos que tu token sea Juan, ¿sí? Y entonces, siempre que entres a Juan, bueno, en ese momento simplemente es como que, Juan, y vas a tener ahí como una lista tuya. Y cualquier persona va a entrar, no es como que tú tengas un login de seguridad o algo así, no. Cualquier persona que entre con Juan va a poder ver esa lista, va a poder editarla, va a poder hacer lo que sea. Por eso Mike dice como que no hay seguridad. Por Ya. ahora simplemente es crear como hacer que todo eso se vincule y que yo pueda entrar al token, nada más. O sea, básicamente de que, o sea, desde de quién sea el token, que se muestre la vista. Ajá, exacto. Correcto. Igual por aquí, ay, Mike, tú sabes, o que creo que por aquí hay como un ejemplo de cómo se tiene que ver, pero yo no recuerdo en dónde es que es. Mm, Bueno, Y si algo yo una lo busco. última pregunta. Dicen que entiendo que un token debe estar asociado a una lista, pero en este caso vamos a tener una única lista por ahora, porque no hay ningún botón ni nada que me permita a mí agregar listas.
La funcionalidad pasada permite es agregar elementos. No sé si los elementos son las mismas listas o Ajá. son cosas diferentes. Sí, lo que pasa es que en este momento todavía no vamos a tener, como tú dices, una lista. Simplemente vamos a tener algo que se llame lista. Ustedes cuando nos estaban mostrando, está ese botoncito que dice list, ¿no? Entonces, cuando yo ingrese mi token, voy a entrar a ese botoncito, no más. O sea, en ese botón no tiene que haber nada. Con cualquier token que yo entre, voy a entrar a ese list, por ahora. Ya. Y solamente hay una lista que puede haber, ¿no? Uh-huh. Y quizás van a tener que pensar en el data model, no sé cómo decir, data model, y cómo está sí, cómo Modelo de está datos. persistido el data en el database, ¿no? Ya. Quizás van a tener que cambiarlo o algo así. Ok. O sea, en esa parte, cuando generen el token, lo que le entendí a Alicia May es que tienen que, con ese token lo tienen que guardar ahí en la base de datos de Firebase a la que ustedes tienen acceso, y la pantalla lista, cuando vaya a pintar, si es que va a tener elementos, esté conectado a ese token. O sea que hay que Listo. guardarlo en dos partes, en Firebase y en el local storage. En Firebase, sí, eso tiene que estar vinculado. Todo lo que hagamos va a estar vinculado con Firebase, pues, generalmente. Aquí Sí, les va a aparecer, cuando ustedes metan el token, les va a aparecer acá. Vamos a ver si yo tengo acceso a... Voy a hacer trampa. no ¿No voy debes a hacer hacer trampa? trampa. Sí, Bueno, sí, entonces no porque hacemos trampa. una cosa que a mí me encanta del código es que ¿Qué cada busqué? equipo, cada persona tiene No, soluciones eh, distintas. sí, Sí. no, era como que para que vieran cómo apareciera el token, pero sí, Mm. vayan y ustedes experimenten cómo es. Y yo, yo voy a ir buscando porque creo que hay una cosa que muestra la pantalla. Ajá, Entonces exacto, voy a sí, buscar es que esa imagen. no sé dónde aparece, sí. Bueno, vamos explicando esta última ya para terminar y para repartirnos las tareas, ¿vale? Ujú. Listo. Dale, Fabricio, o la... Pues si ven, yo la termino. Listo, en la lista, en una lista de compras está compuesta por lo siguiente. Entonces, nombre del ítem, qué tan pronto vas a comprarlo de nuevo. Entonces, la opción de 7 días, de 14 días, de 30 días y la última fecha de compra, ¿cierto? Entonces, los criterios de aceptación sería que el usuario le esté presentando un formulario que le permite ingresar el nombre del ítem y seleccionar qué tan pronto considera que va a volver a comprarlo de nuevo. Cuando el usuario envía el formulario, el ítem se guarda en la base de datos asociada al token. Entonces, sí ven que era como lo que les estábamos mencionando en la anterior tarea, donde generamos el token que se guardaba en Firebase y entonces ya aquí lo conectamos y ese elemento que se está creando se va a agregar a esa lista ahí. Entonces, junto con el nombre del ítem se guarda también el número entero correspondiente al estimado número de días hasta la próxima compra. Ahí se me tapó la pantalla. ¿Cómo hago para cerrar ese mensaje? Eh, Perdón. la, sí. La última fecha de compra. Ay, Dios. Se perdió. La última fecha de la compra debe ser inicializada con null. Así puedes crear un ítem sin comprar asociadas y el nombre de los ítems debe ser mostrados en la vista lista en forma de una simple lista sin organizar cuando son añadidos. Entonces, preguntas. Usuario. Ese formulario, ¿dónde debe estar ubicado? ¿En qué componente? Debemos crear un nuevo componente para... ¿Te acuerdas que hay un tab que se llama Add? Sí. Ahí podría colocarse ese formulario para que aparezca la lista. Pero pues totalmente ya crea a criterio tuyo donde te parezca mejor. Bueno, Sí, del equipo que haga esto. sí, eso depende de lo que ustedes decidan como equipo. Ajá.
Esto es como el formulario que el usuario se va a encontrar apenas ingrese a la aplicación, ¿no es cierto? Ujú. Cuando quieren agregar algo a la lista. Entonces, creo que debe estar en add. O, bueno, desde el punto de vista del usuario, que cuando ellos hacen clic en add, ahí está el formulario. Ok. Están los perritos por ahí. Perfecto. ¿Tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas? ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar esta semana? Esta semana, ¿quién con quién es? La semana pasada trabajó Karen con quién? Conmigo, Camila. Bueno, entonces esta semana Camila con Ana y Karen con Juan, ¿sí? Entonces, Sí. sabiendo los equipos, ¿cuáles van a escoger? ¿Qué tarea quieren? Ana, no sé si te parezca que el de el primero, bueno, el tercero. ¿Cuál? ¿Ese cuál es? El de asociar el token. No, el tercero. Este. Ok, tercero. ¿El Listo. token? Sí, ¿te parece? Sí. Listo. Entonces es Camila y Ana. Camila y Ana. Listo. Entonces a los otros chicos les toca Karen y Juan Pablo. Ujú. Juan Pablo. Ay, no me parece. Pablo. No, era con D, creo. El usuario. D-U-P. D. UP. D-U. Ahí está. Segundo. Este. Ujú. Qué pena. Listo. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. La próxima semana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Y creo que esta semana tiene la Office Hours Mike, Yo, ¿no? sí, voy a mandar un poll a todo el mundo para que podamos decidir cuándo vamos a reunir. ¿Sí? Perfecto. Listo. Si tienen igual alguna duda, pueden escribirnos por el Slack, ya saben. Nos avisan y listo. ¿Vale? Nos vemos entonces Bueno, la próxima semana, chicos y chicas. Que estén muy bien. Bonito Bueno, bueno, muchas final de gracias. muchas Chao a gracias. No. todos. Nos vemos. Chao. No. Chao. Chao. Ah,